Hoy tenemos todo tipo de aparatos modernos, pero ¿alguna vez se ha preguntado por qué las antiguas comidas familiares tenían un sabor tan especial? En los años 70-80, todo se hacía a mano, y los secretos transmitidos por generaciones anteriores evocan nostalgia hasta el día de hoy. Estos consejos aparentemente sencillos no solo hacían la comida más sabrosa, sino que también contenían los recuerdos de un tiempo pasado. ¿Quiere abrir conmigo las viejas páginas de la cocina y descubrir 10 secretos que alimentaron a toda una generación? 1. Enfriar huevos cocidos con agua helada para pelarlos más fácilmente. En las cocinas antiguas, no todo el mundo tenía tiempo para cocer una nueva tanda de huevos solo porque la cáscara se había roto. En las reuniones familiares o los brunches de fin de semana, siempre había huevos rellenos, pero preparar huevos blancos, lisos e impecables, era un desafío que confundía a muchos. El problema residía en el momento después de sacar los huevos de la olla. Si se dejaban enfriar de forma natural, la membrana de la cáscara se adhería firmemente a la clara, convirtiendo cada pelado en una pequeña batalla. La generación anterior encontró una solución muy sencilla: sumergir los huevos inmediatamente en un recipiente con agua helada. El cambio brusco de temperatura hacía que la clara se encogiera ligeramente y se desprendiera de la cáscara sin afectar la estructura interna. Solo unos minutos en agua helada, y la cáscara se desprendía en grandes trozos, dejando un huevo liso y redondo, como si hubiera sido preparado por un chef profesional. ¿Recuerda la última vez que peló un huevo sin que se rompiera? 2. Usar agua de tomate para ablandar la carne. En los años en que había que aprovechar cada alimento disponible, los trozos de carne baratos, duros y difíciles de preparar, llegaban con frecuencia a la mesa. Para transformarlos en platos tiernos, aromáticos y más agradables, la generación anterior descubrió un secreto sencillo pero extremadamente eficaz: el agua de tomate. La acidez natural de los tomates ayuda a romper las fibras musculares duras, lo que ablanda la carne durante el marinado o la cocción lenta. Lo especial es que el sabor no se enmascara. El agua de tomate proporciona un equilibrio suave, conserva la dulzura de la carne y añade una capa de aroma difícil de describir. Las familias numerosas lo veían como un método de ahorro inteligente que, sin embargo, aseguraba que el plato fuera lo suficientemente tierno y sabroso como para que todos quisieran un bocado más. Hoy, en medio de innumerables salsas y especias complejas, ¿recordamos todavía que un poco de agua de tomate puede transformar toda una comida? ¿Y ha probado alguna vez este truco en su cocina? 3. Usar leche condensada para un puré de patatas aterciopelado. En las cocinas antiguas, el puré de patatas no era solo una guarnición, era un símbolo de calidez, de cenas acogedoras después de un largo día. Pero, ¿cómo se transformaban unas simples patatas en un plato suave como el terciopelo, rico y aromático, sin usar nata fresca o leche fresca, cosas que antes eran difíciles de almacenar y a menudo escaseaban? La respuesta estaba en un ingrediente familiar: la leche condensada. Simplemente calentar ligeramente y luego incorporar lentamente a las patatas machacadas. Y este tipo de leche aportaba inmediatamente una cremosidad profunda, una textura suave y un sabor notablemente más rico. Los antepasados entendieron que la sofisticación residía en cómo utilizaban lo que siempre tenían en la despensa. Y lo interesante es que este puré de patatas no tenía nada que envidiar a las versiones lujosas con nata fresca de hoy en día. ¿Recuerda la sensación de cómo la cuchara se deslizaba sobre la superficie sedosa del puré, dejando una pequeña ola y luego hundiéndose suavemente? A veces, un viejo secreto es suficiente para hacer un plato familiar más inolvidable que nunca. 4. Freír carne con mantequilla para mantener la jugosidad y el sabor. Antes, no todas las familias tenían un horno moderno o un equipo de cocina variado, pero aún así, sabían cómo preparar trozos de carne jugosos y aromáticos, incluso con solo unos pocos ingredientes sencillos. Uno de los trucos más transmitidos
era colocar un pequeño trozo de mantequilla sobre la carne antes de asarla. A medida que la temperatura aumentaba gradualmente, la mantequilla se derretía y penetraba profundamente en cada fibra de la carne, conservando la humedad y creando un sabor ligeramente mantecoso que era casi inconfundible. Lo curioso es que este método aparentemente sencillo producía resultados que dejaban a toda la mesa en silencio por la sorpresa. Las amas de casa de entonces a menudo aprovechaban el tiempo para limpiar o preparar otros platos, porque una vez que la carne estaba en el horno y la mantequilla hacía su trabajo, la comida estaba casi lista. Así que, ¿alguna vez se ha preguntado, en la era actual de la comodidad, recordamos todavía que un poco de mantequilla puede marcar la diferencia? ¿Y le gustaría volver a probar este secreto que alimentó a toda una generación? 5. Usar papel encerado para evitar que los pasteles se peguen. En las cocinas de las décadas pasadas, donde cada horneado traía consigo una pequeña alegría familiar, que el pastel se pegara al molde era siempre una pesadilla. Con solo una esquina rota, una superficie rayada, y todo el pastel parecía perder su perfección original. Sin moldes antiadherentes modernos o papel de horno especial, la generación anterior encontró una solución extremadamente ingeniosa: forrar el fondo del molde con papel encerado. Cortaban el papel cuidadosamente a medida, lo colocaban en el fondo del molde y luego vertían la masa. Cuando el pastel estaba listo, bastaba con una ligera inclinación o soltar los bordes con cuidado, y el pastel se deslizaba suavemente, la superficie lisa, como si nunca hubiera estado atrapado en el molde. Lo interesante es que este método no solo hacía el pastel más bonito, sino que también ahorraba tiempo, ya que no había que volver a hornear o cortar partes pegadas. ¿Recuerda alguna vez la emoción de esperar a que el pastel se enfriara para desmoldarlo y luego suspirar de alivio cuando el pastel salía intacto? Ese era un momento que solo alguien que estuvo en la cocina en aquella época podía entender realmente. 6. Poner un paño húmedo sobre la masa para que el pan suba bien. En las cocinas antiguas, donde el olor a levadura de pan se extendía suavemente por la habitación cada mañana, se entendía que para un pan bien subido con miga suave y corteza fina, lo más importante no residía en la técnica de amasado, sino en la forma en que la masa reposaba. Si la masa se secaba, la superficie formaba una capa dura que bloqueaba el proceso de levado desde el principio. Sin cámaras de fermentación especiales, la generación anterior encontró una solución familiar y muy efectiva: cubrir el cuenco de la masa con un paño húmedo. El paño creaba un ambiente cálido, conservaba suficiente humedad, ayudaba a la levadura a trabajar de forma estable y permitía que la masa subiera como una respiración lenta pero viva. Cada vez que se retiraba el paño, el panadero sentía que estaba presenciando un milagro propio de la cocina. ¿Recuerda todavía esa sensación? La expectativa de ver si la masa había subido lo suficiente, y la emoción de saber que el pan que pronto saldría del horno sería una recompensa para toda la familia. Un secreto sencillo que, sin embargo, ha calentado innumerables comidas a lo largo de décadas. 7. Usar el agua de cocción de las patatas para cocinar salsas y espesar platos. En la vida sencilla de las décadas pasadas, no se desperdiciaba ni una sola gota de ingrediente, especialmente el agua de cocción de las patatas, algo que hoy muchos suelen desechar rápidamente. La generación anterior entendió que esta agua ligeramente turbia no era solo agua, sino que también contenía una cantidad muy valiosa de almidón natural. Si se conservaba, el agua de patata se convertía en un espesante ideal para salsas, sopas o guisos, que aportaba una textura aterciopelada sin necesidad de añadir mucha harina. Las antiguas amas de casa a menudo solo necesitaban una pequeña taza de agua de patata para transformar un plato originalmente líquido en una mezcla más rica y armoniosa, conservando el característico sabor rústico. Lo interesante es que bastaba con remover ligeramente en la olla, y se veía cómo el plato cambiaba inmediatamente ante los ojos. Una transformación muy sutil que hoy pocos notan.
¿Alguna vez se ha preguntado cuántos pequeños secretos como este ha pasado por alto solo por las prisas? Y la próxima vez que cocine, ¿intentará guardar un poco de agua de patata para ver cómo ocurre el milagro? 8. Mantener las verduras frescas por más tiempo con toallas de papel. En los pequeños frigoríficos de décadas pasadas, donde todo debía estar ordenado y usarse con moderación, mantener las verduras verdes frescas durante mucho tiempo era siempre un gran desafío. Las verduras se ablandan, se ponen blandas o pierden su frescura muy fácilmente, después de una sola noche, si se acumula demasiada humedad. Sin recipientes de almacenamiento modernos, la generación anterior ideó un truco increíblemente sencillo: envolver las verduras en toallas de papel ligeramente húmedas antes de refrigerarlas. La capa de toalla de papel actuaba como un equilibrador. Absorbía el exceso de agua que ablandaba las verduras y al mismo tiempo conservaba suficiente humedad para que las verduras no se marchitaran. Simplemente abra el envoltorio de las verduras después de unos días e inmediatamente sentirá esa fina frescura que muchos métodos de conservación modernos quizás no puedan lograr. Este truco no solo ahorraba dinero, sino que también mantenía las comidas siempre tan frescas como si acabaran de ser cosechadas. ¿Alguna vez ha abierto un viejo envoltorio de verduras y se ha sorprendido de que estuvieran tan frescas como en su recuerdo? A veces, las cosas más sencillas son las más duraderas a lo largo del tiempo. 9. Usar vinagre para salvar ollas quemadas. En las cocinas antiguas, donde cada utensilio era valorado porque no era fácil de reemplazar, una olla quemada era un gran problema, y no solo una nimiedad. Una capa negra persistente en el fondo de la olla podía preocupar a toda la familia, por miedo a dañar el valioso utensilio. Pero la generación anterior tenía un secreto sencillo y completamente económico: usar vinagre. Simplemente vierta una cantidad adecuada de vinagre en la olla. Añada un poco de agua y deje hervir suavemente, y el residuo quemado persistente comenzaba a ablandarse y a desprenderse del fondo de la olla. La acidez natural del vinagre actuaba como un desenredante silencioso, que limpiaba sin necesidad de usar estropajos agresivos que podían causar arañazos. Cuando se apagaba el fuego, todos esos depósitos aparentemente permanentes se desprendían fácilmente con unas pocas y suaves agitaciones. ¿Recuerda la última vez que se sintió aliviado por haber salvado una olla que creía estropeada? Quizás fueron precisamente esos pequeños trucos los que mantuvieron la cocina siempre ordenada, limpia y llena de ingenio en aquella época. 10. Usar migas de galleta como sustituto del pan rallado en el pastel de carne. En una época en la que cada ingrediente debía aprovecharse al máximo, el pan rallado no siempre estaba disponible, especialmente en familias numerosas. Pero el pastel de carne necesitaba un aglutinante que fuera tanto económico como efectivo para mantener la carne tierna y jugosa sin que se desmoronara. Fue entonces cuando las migas de galleta, trituradas a partir de galletas sencillas que siempre estaban en la cocina, se convirtieron en el salvador. Cuando se mezclaban con la carne, las migas de galleta absorbían el jugo de la carne como una pequeña esponja, lo que hacía que la mezcla se mantuviera firme, pero aún así, suelta por dentro. El sabor del plato se volvía más suave, tierno y redondo, mientras que la cantidad de carne se estiraba para que alcanzara para más porciones. Esa era la sofisticación de las cocinas antiguas. No ingredientes extravagantes, solo una clara comprensión de lo que se tenía a mano. Y lo interesante es que esta técnica sigue siendo eficaz hoy en día. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de usar ingredientes aparentemente superfluos para preparar un plato que sabía mejor de lo esperado? Cuando recordamos estos sencillos secretos, solo entonces entendemos por qué las comidas de antaño siempre tenían un sabor tan especial. No gracias a los aparatos modernos, sino gracias a la sofisticación, la frugalidad y el amor que la generación anterior ponía en cada plato. Si usted también valora estos recuerdos, suscríbase al canal y pulse Me gusta para que podamos seguir conservando,
contando y reviviendo los momentos de cocina que marcaron toda una era.